Ya entrando de lleno a nuestro segmento de Derecho y Justicia, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado César Amadeo Peralta, nuestro amigo, ¿verdad? Abogado, experto en Derecho Penal, fraudes bancarios, estafas, falsificaciones y delitos económicos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Buen día, un placer para mí estar con ustedes. Un saludo a todo el que aún se encuentre en sus casas. Y cuando salgan en busca del moro perdido dentro de un ratico, que les sea de provecho. Bien, doctor, gracias por estar con nosotros. Y quiero iniciar con algo, antes de que nos tratemos todos estos temas que tienen que ver con la justicia dominicana, hablar de algo que vimos ayer en las redes y que usted también se hizo eco, que tiene que ver con estas amenazas que vimos a través de las... Parece que hubo un hackeo de una página de internet y amenazaron al presidente y todo esto. ¿Hasta dónde, qué fue lo que pasó y qué consecuencias puede tener esto? Ciertamente alguien se atrevió a hackear la página del Infotec, la página de Twitter, y desde ahí, desde esa plataforma, infirió varias amenazas al presidente de la República. Inclusive ayer yo vi una que no la había visto, que habla de que conminando a la población a asesinar al presidente de la República. Entonces, siempre es bueno que la población sepa que todas esas conductas están tipificadas no solamente en la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, sino que la ley de terrorismo ha venido también a legislar sobre eso y prácticamente media república se enteró ayer cuando yo le dije que por un hecho como ese a cualquiera le cantan 40 años de prisión. Que no es un chiste. Que no es un chiste. Al que hackeó la página. Al que hackeó No, la porque página. hablan también de que al que le dio retweet o al que mandó la información más para adelante se puede ver, puede tener algo de complicidad. Pudiera tenerla, pero ya ahí es un poco más ligero. Ahora, analiza la intención delictual en cada caso. Exacto. Ahora, básicamente quien resultaría culpable del tema es, ahí hay un delito por hackear una página de una entidad estatal, cualquiera coge 10 años. Es bueno que usted lo sepa, el que me está oyendo. Pero por desde ahí montarse en esa plataforma y diseminar informaciones que atentan contra el Estado, contra la democracia, contra un gobierno. Y la vida del mismo presidente. Y la vida del mismo presidente. Si un juez lo ayuda y le consigue algunas situaciones atenuantes, la pena entonces serían 30 años de prisión, que tampoco es un poquito. Y la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, pero sumada a la ley de terrorismo, en el artículo 30 establece algo también muy grave, y es que la tentativa de un acto terrorista será considerada como la consumación misma del acto. De ahí que es obligatorio que el que lo haga tiene 40 años de prisión. E imagínense una persona, vamos a decir, luchando también contra el Estado, pero a la vez cometiendo el delito y cometiendo todas las conductas que tiene esa ley de crímenes y delitos de alta tecnología con la de terrorismo, no se va a salvar de ninguna manera. Fíjese que si aparece un juez que lo ayude, le va a dictar 30 años de prisión. Pero con lo que yo vi en esa página, son 40 si se deja agarrar. Wow. Hay algunas personas que dicen que por el contenido y por el vocabulario que había, parece como de una persona de origen español. Lo que pasa es que también la ley de terrorismo castiga cuando esa misma acción es promovida desde cualquier país hacia la República Dominicana. Y la ley inclusive abarca tanto que esas mismas aplicaciones suceden contra cualquier jefe de Estado que se encuentre en República Dominicana de visita, contra cualquier funcionario de un gobierno, que incluye a Eso los es porque ministros decía, porque decía, ándate con cuidado. Hablaba, sé dónde vive, por dónde te mueve y lo que hace, anda con cuidado. Hay otra que lo combina a asesinarlo
Sí. Esa inclusive yo la encontré en Twitter ayer. Y de ahí que siempre hay algunos casos que suceden que la propia población se puede enterar de las consecuencias que eso trae. De hecho, siempre veo en las redes también algunas personas infiriendo ofensas en contra del jefe de Estado, y es bueno que sepa que eso eso es está penal. castigado. Claro, en el Código Penal establece una sanción. Y nosotros vivimos en un estado de democracia, pero cualquier persona que sea consciente de cómo su boca puede hacerlo joder, que tenga cuidado. El pez por la boca muere. Es decir, Exacto, porque fíjate cómo de una vez yo te concatené. Cada palabra de la que dicen esos Twitter en ese hackeo se corresponden perfectamente con las conductas que castiga la ley de crímenes y delitos de alta tecnología y castiga la ley de terrorismo. wow. De ahí que si usted escuchando este programa persiste en una acción como esa o utiliza las redes para intentar ofender inclusive a cualquier ciudadano, sépase que eso tiene un castigo. O crear, inclusive, usted no habló de eso una vez, que es lo que me llama la atención, que es el tema que nosotros hablamos todos los días, que es el tema de las noticias falsas. Que son, ya uno no sabe cuándo realmente, aquí cualquiera se siente y escribe una noticia sin ningún tipo de base y fundamento y acaba con la familia y con la vida de una gente y no pasa nada. Ciertamente, por ejemplo, todos nosotros accedemos a las redes de manera diaria y como yo veo el mundo diferente, pero diferente porque lo veo desde el ámbito jurídico, a medida que voy viendo algunas cosas, voy viendo, pero aquí hay una violación a tal ley, aquí hay una violación por aquí, porque inclusive te hacen montajes y diferentes, y además lo propagan, y todo eso está tipificado cuando no es el Código Penal que te está esperando, te está esperando la ley de crímenes y delitos de alta tecnología. Y ahora acabo de decirle que hasta la ley de terrorismo, siempre que usted atente, aunque sea a través de las redes, no solamente contra el presidente, inclusive hasta contra su familia. Que atente o incite a atentar contra el presidente. O sea, ahí Que es están el las dos. Que es el caso, la incitación al cometer un acto de violencia contra el presidente de la República. Exacto, que no es solamente ir a cometerlo, es solamente incitarlo, promoverlo. La ley de terrorismo inclusive castiga hasta al que le dé asistencia, al que lo financie, al que lo patrocine, al que lo esconda, al que lo oculte, al que lo transporte. O sea, fíjese que esa ley es amplia. Entonces, esa misma persona que hackeó esa página, desde cualquier sitio que se encuentre, todo el que se demuestre que lo esté protegiendo, que sepa que él hizo eso y no lo denuncie, es pasible de ser sometido a través de la ley de terrorismo. Y la ley inclusive, cuando te hablo de la gravedad, fíjate que define una figura jurídica que no la tiene el Código Penal, define la coautoría, o sea, no es la complicidad, no es la asociación de malhechores que le traería una pena menor, es calificado como coautor del hecho de terrorismo. Y de ahí que prácticamente compadezco al que haya hecho eso, porque la va a pasar muy mal. Doctor, en ese sentido, en este país, hasta los que limpian zapatos, los que lavan vehículos, todo el mundo tiene un celular en las manos. Entonces, esas personas pueden ignorar que reproducir un mensaje de esa naturaleza lo puede convertir en un coautor, en un cómplice o en un facilitador. ¿Dentro de qué categoría caigo yo que reproduzco un mensaje? Y si yo reproduciendo un mensaje puedo recibir o me puedo ver envuelto en un proceso. Bueno, yo te puedo confirmar que por recibir un mensaje no le va a pasar nada a ningún ciudadano. El problema siempre está cuando el ciudadano lo reproduce. Por ejemplo,
Hay, por ejemplo, unas fotos íntimas que circulaban en las redes de una menor presuntamente con unos altos oficiales. Lógicamente eso llama al morbo. Ahora, ¿dónde uno comete un delito? Cuando esa foto íntima o esos videos que ella de Loca Vieja se puso a publicar, yo lo difundo, ahí sí yo estaría cometiendo un delito, inclusive frente a la ley del Código del Menor, a la ley de crímenes y delitos de alta tecnología y a otras leyes dentro del propio Código Penal. Oye, si yo ignoro que reproducir eso es un delito. Bueno, espero que todo el que nos esté viendo también anote y se vaya al artículo 2 del Código Civil de la República Dominicana. Establece que cuando que las leyes se reputan conocidas por todos los miembros de la sociedad en Santo Domingo a las 24 horas de que sean promulgadas y en cualquier provincia a las 48 horas. De ahí que una persona que vive en Montecristi, viva en Samaná o vive en Barahona, no podrá alegar ignorancia a la ley al momento de cometer un delito. De ahí que... O sea, que yo estoy obligado a conocerme las leyes. Eso lo dispuso el legislador cuando creó las leyes. Inclusive te recuerdo que los códigos que nosotros todavía tenemos son códigos napoleónicos. Eso viene de 1879. El que un ciudadano debe tener conocimiento de que ahora mismo hay una ley de tecnología, hay una ley de... Tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Se presume que la conoce. Doctor, yo tenía un amigo que le pasaba eso, pero con la luz. Que decía, me cortaron la luz, que fue a mí no me llegó el recibo. Amadeo, queremos tu opinión con respecto a un tema que está en la palestra pública en relación a un ministerio público en Villavasque y una dotación de la Dirección Nacional de Control de Drogas que supuestamente plantaron estupefacientes en una barbería. Esto fue filmado por cámaras de video, ¿verdad? Y estos ciudadanos alegan que le plantaron esa droga con la finalidad o de extorsionarlos o de abrirle un proceso penal irregular. ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema? Yo mismo me sumo al hecho de que tanto la Dirección Nacional de Control de Drogas como la Procuraduría General de la República deben investigar a profundidad el hecho, pero a la vez los resultados de esa investigación deben publicarlos. Son dos instituciones que han quedado bajo el escrutinio público en una semana. Inclusive yo estuve analizando unas mediciones de Twitter de un amigo apellido de Cans que hace esas mediciones y dijo que esa noticia de Villavasque había sido vista y leída por cerca de 70 millones de personas, inclusive fuera de, lógicamente, de Yo la vi en República primer Dominicana. impacto en el día de ayer, el primer impacto en Estados Unidos, no sé si en otros medios también. Y ahí hay algunos hechos que lógicamente llaman la atención de las autoridades y es el hecho de que no solamente la fiscal cometió una falta grave en sus funciones cuando entra de último, entra al rato, luego de que los miembros de la DNCD entran al local, entran a los baños, y sino, si usted se fija del video, ella permanece posiblemente un 80% del periodo de tiempo metida en WhatsApp o chateando, o yo no sé en qué redes. Ella se la pasa ahí. A mí no me luce extraño que ella entrara luego de la dotación de la Dirección de Drogas, porque ese grupo tiene que asegurar el perímetro para ella poder accesar Claro, con pistola en seguridad. mano, tú no viste que entraron Oye, pistola la en orden, mano. Fidel, cuando se llega a un Sí, sitio de pero ella cateo, no- lo primero sí, que hay que pero no presentar es la puede ir. orden. Sí, perdón, Leo, eso es cierto, pero tú sabes, y Amadeo lo sabe muy bien, que primero entran los agentes a asegurar el perímetro Exactamente. para que la autoridad Que es entre con ella. seguridad, con tranquilidad. No pueden poner el pecho para que le den un disparo. Te puedo confirmar que analizando el escenario de esa barbería, inmediatamente entren 2 o 3 agentes junto con la fiscal. Lo tienes en pantalla. Ahí no iba a pasar nada. Y de hecho, el simple hecho de que ella haya entrado al Fíjense, la rato, fiscal.
que ella haya entrado al rato, eso posiblemente le dio el tiempo suficiente a los miembros de la DNCD para realizar cualquier acto ilícito. Claro. El simple hecho de usted ver a uno de los miembros tirando algo en un tanque azul que está afuera y otro que se entra solo al baño y después que sale del baño tira algo en el zafacón, debe simplemente llamar la atención. ¿Cuál sería el comportamiento idóneo de los miembros de la DNCD? Es simplemente llegar al salón donde se encuentran esas personas, nadie se mueva, pero la fiscal de una vez se encuentra al lado, y hasta mirar al baño a ver si hay alguien, pero no moverse de ahí. Pero inmediatamente usted entra solo a una habitación, comienza supuestamente a asegurar el perímetro, ahí es que suceden los problemas. Hay muchas personas que el propio magistrado Alejandro Vargas, he visto en varias audiencias, que le alegan en una medida de coerción por posesión de droga. Esa droga me la pusieron. Y el magistrado inclusive cita a los agentes que actuaron, cita al fiscal actuante, muchas veces ni siquiera aparecen y él se ve en la necesidad de soltar a la persona porque las evidencias aportadas no son suficientes nada más con que le encontraron una bolsita o 5 bolsitas. En ese caso de Montecristi, otro asunto también fue que la población dominicana se sintió identificada con ese hecho. El hecho de que ahí se esté vendiendo drogas o no, que eso todavía no lo sabemos, no le da facultad ni autoridad a ninguna entidad para ir a ponerle droga a nadie. Y como te dije ahorita el ejemplo, no solamente se notan esos 2 agentes en movimientos sospechosos, ese video que publicó el que se sentó al que le dieron la cajetilla con droga en su interior, ese es un video mortal, o sea... Mortal por necesidad. Por necesidad. El simple hecho de él revelar fulano y fulano, me dijeron, ve a la barbería, te vamos a dar 100 pesos, te vamos a poner un punto de droga, te vamos a dar una pistola. Él decir eso y todavía revelar que responsabiliza a fulano y a fulano de cualquier cosa que le pase a él y su familia, eso es suficiente para que sea una investigación profunda en ese caso. Y dentro del protocolo de esa investigación, que entiendo que el Ministerio Público ya lo habría hecho, conlleva un allanamiento inmediato en la residencia y en el domicilio de esa fiscal y de los agentes. Inmediatamente, eso tampoco se ha publicado, inmediatamente a esa fiscal le encuentren cualquier porción de droga en su casa, en su vehículo, no reportada, deberá ser sometida por posesión ilegal de sustancia controlada. Pero también si le encontrasen algún arma de fuego ilegal, también deberían someterla. O un dinero no justificado. O un dinero no justificado. De ahí que a las autoridades lo que más le conviene es dejar eso esclarecido, caiga quien caiga. Y que eso también le sirva de ejemplo a todos los miembros del Ministerio Público, todos los miembros de la DNCD, pero también de otras instituciones gubernamentales, los cuales de manera recurrente han sido acusados de eso. Te sigo diciendo también que algo que no ayuda a esa fiscal es tantas denuncias recurrentes en Montecristi de supuesta posesión, de que le pusieron bolsas de droga a diferentes jóvenes y que en la cárcel de San Fernando de Montecristi hay cerca de 200 jóvenes cumpliendo condenas por droga. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes ahora que aleguen eso y que puedan demostrar a través de esta situación? Es para afuera que van. Es para afuera que van. Hoy ya están condenados, doctor. Revisión. El artículo 428 del Código Procesal Penal te faculta una revisión de tu proceso e inmediatamente entre las causas de revisión se puede analizar que la fiscal que te acusó, los miembros que te acusaron han sido sometidos por prevaricación, soborno y otras imputaciones graves vinculadas con el hecho del que a ti te acusaron, ya prácticamente tú tienes un salvoconducto. Yo siento disentir, no mucho, pero disiento un poco con esa posición. O sea, el hecho de que en este momento esta persona no solamente sea imputada, sino que le sea aprobado a la fiscal
que utilizaba esa práctica o que utilizó esa práctica en este caso, no quiere decir necesariamente ni automáticamente que en la revisión de procesos a quien eleve recursos de revisión vaya a tener éxito. Porque el Ministerio Público, doctor, usted lo sabe igual que yo, es una parte en el proceso, una parte acusadora. Hay un abogado que presenta la defensa, pero hay un juzgador que determina culpabilidad o no, o que no hay indicios de ningún tipo de delito. Y esa sentencia debe estar basada no en argumentos, sino en pruebas. Entonces la revisión no es automática que se va a generar. Eso no es lo que usted quiere decir. No. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No es automático, no es darle a un botón y ya usted va para afuera. Exacto. Pero una persona condenada por un hecho de posesión de drogas, inclusive de pocas cantidades, va a tener un salvoconducto y una justificación que le va a ayudar no solamente a reabrir su caso, sino a posiblemente salir de ahí. Y es un hecho notorio, inclusive cuando en una parte pequeña de la población a una persona lo señalan en la comisión de un delito, como por ejemplo, si es recurrente, como haya salido a suceder, que la fiscal acostumbraba a ese tipo de acciones, ¿por qué los jueces no van a creer lo que se está diciendo? El simple hecho de que una persona lo hayan condenado, por ejemplo, a 6 meses de prisión por posesión de 3, 4, 5, 6 gramos de droga, de una vez va a llamar la atención en relación con lo visto en ese video. Claro. O sea, hay una sospecha razonable de que a esa persona... Claro, una presunción de que puede ser irregular. Doctor, en lo que a mí respecta, ¿cuáles son las consecuencias de esta situación para este Ministerio Público, esa dotación de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en caso de comprobarse esa irregularidad? ¿Cuál sería la consecuencia? Uno. Y segundo, se evitó el juicio disciplinario. ¿Fue inteligente de la fiscal? Esas dos preguntas. En cuanto al juicio disciplinario, yo te puedo decir, yo lo analizo desde el punto de vista de que tal vez fue un acto inteligente, contrario a lo que yo había escuchado anteriormente que tú habías comentado, porque si el Consejo del Ministerio Público la juzga de manera disciplinaria, no solamente la va a encontrar culpable de faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones, ella tiene faltas disciplinarias graves, aún se compruebe que no fue ella que puso la droga, pero cuando el Ministerio Público emite una resolución, una decisión sancionándola y extirpándola del seno, la puede condenar inclusive a una inhabilitación por un tiempo determinado, de 5 años, por ejemplo. No la va a condenar a una pena de prisión, pero ella no va a salir bien parada de ahí. De ahí que con eso también te digo, el hecho de ella renunciar, lógicamente facilitó el proceso de investigación, con eso se gana un tiempo enorme, porque a ella había que garantizarle muchos derechos, no solamente derechos fundamentales, había que llevarle una investigación acorde al rigor que posiblemente ella no llevó. Y de ahí que cuando te mencioné que eso va a facilitar... ¿Cómo, doctor, llevarle una investigación con el rigor que posiblemente ella no llevó a los otros? Exactamente, porque eso es lo que sucede en el ordenamiento jurídico. Y entre las sanciones a las cuales ella se puede ver involucrada junto a los miembros de la DNCD, ahí hay el artículo 265 y 266 habla de la asociación de malhechores. Entonces, cuando se compruebe que ese grupo se confabuló para realizar esa actuación, califican para una pena de 20 años de prisión. Pero también se le pudiera demostrar la prevaricación cuando un funcionario público, como son todos ellos, pusieron de su concurso para contravenir la ley. Pero ahí pudiera, en el medio de los interrogatorios o de la investigación, determinarse si hubo cohecho, si hubo corrupción, si existieron otros tipos penales. Inclusive mencioné ahorita
la posesión de drogas narcóticas y sustancias controladas es un delito también que le puede ser imputable, porque la ley, vamos a suponer que la ley establezca entregas supervisadas, entregas vigiladas. Un miembro de la DNCD puede poseer drogas en su poder siempre que en un momento dado él vaya a realizar una transacción, pero es para descubrir otra operación de narcotráfico. Eso es una operación vigilada, ahí él no tiene culpa, pero a la gente que lo encuentren en su vehículo, en su casa, en los bolsillos, con drogas no reportadas, pudiera ser sometido a la justicia y posiblemente ese sea uno de los casos. Las autoridades van a tener que decir en qué consistía lo que tiraron en el tanque azul, si eso era harina, si era cocaína. Si era un papelito que tenía. Si era un papelito, si era ceniza. Una servilleta que se limpió la nariz. Si fue una servilleta, fue un momento imprudente para él tirarla en la basura. Fueron varias servilletas, ¿verdad? Porque Exacto. Estaba resfriado. Y de ahí que inmediatamente se le comprueben esas imputaciones, a ellos se le pudiera solicitar medidas de coerción consistentes inclusive en prisión preventiva, porque la sucesión de hechos que vinieron sucediendo sumados a otros que posiblemente se le imputan a esa magistrada y a esos agentes no le va a favorecer en nada, mucho menos en una jurisdicción tan pequeña como en Montecristi. Doctor, no hay duda que una actuación de policía, de cualquier agencia del Estado, del Ministerio Público, se atribuye a la justicia. Entonces dice, la justicia no funciona y hay problemas. Sin embargo, nosotros tenemos una nueva Suprema Corte de Justicia, una nueva composición de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. En la comunidad jurídica, ¿cómo está la credibilidad, cómo está la esperanza de esa nueva Suprema Corte de Justicia? ¿Va a mejorar? Esta nueva Suprema Corte de Justicia tiene un reto que es rendirle a la población dominicana. Es una Suprema Corte de Justicia que prácticamente se está estrenando. De hecho, las más altas dirigencias del Poder Judicial y del Consejo han sido removidas y sustituidas. De ahí que sobre la marcha vamos a ir necesitando el que satisfagan las necesidades de la población de justicia. Te puedo inclusive mencionar, fue removido el inspector general de la Suprema Corte de Justicia, el cual había hecho un excelente trabajo, había perseguido la corrupción judicial en sus diferentes estamentos, y de ahí hay un director nuevo, el cual también nosotros esperamos que siga continuando con ese trabajo eficiente. Inmediatamente se denuncia a un empleado, a un miembro de la Judicatura Dominicana, incluido a cualquier juez o alto funcionario judicial, y esa inspectoría no rinda un resultado idóneo en correlación con los hechos que se atribuyen, eso es lo que le va a dar credibilidad o no a la justicia. Aquí la sociedad se ha ido jaltando inclusive de muchas impunidades, de situaciones que le buscan la vuelta, que le buscan cómo le vamos a buscar un bajadero, pero al final de cuentas cada quien sabe en la población qué ha hecho, cómo lo ha hecho y quién lo hizo y cómo lo hizo. De ahí que ojalá que ese caso sea esclarecido. Doctor, en la parte, finalmente de mi parte, en esta semana vimos, y en esto quiero que usted nos dé una explicación desde el punto de vista un poquito más completa, jurídica, que fue algo que ocurrió con lo que tiene que ver con el caso de los tucanos. Vimos cómo el implicado que estaba preso de forma preventiva, creo que el coronel Piccini, Sí. ha sido puesto en libertad modificándole La medida de coerción, y en adición ahora se piden unas pruebas físicas del expediente.
todos los dominicanos y el grueso, el morbo, habla, bueno, ya se acabó el caso, ya soltaron al que estaba preso. Realmente, desde el punto de vista jurídico, ¿dónde está el caso Tucano? ¿Qué está pasando? Y que explíquele a la gente qué es lo que ha ocurrido con un cambio de medida de 3 años casi. Un señor que ya tenía 3 años preso, ¿verdad? Lo primero que la población dominicana debe recordar, yo en muchas ocasiones he hablado de las bondades del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal garantiza mucho, no solamente la libertad de un imputado, sino que le garantiza derechos que en legislaciones anteriores no tenía. Yo, por ejemplo, que ejerzo el derecho penal de manera activa, te puedo decir que nosotros vamos forzados cuando se trata de acusar a una persona, porque el delito que la persona ha cometido, yo tengo que demostrárselo más allá de toda duda razonable cuantas veces sea necesario. Una persona cometió, por ponerte un ejemplo, ese presunto delito que se le atribuye al coronel Piccini. No solamente las pruebas deben estar de manera clara y contundente en el expediente, sino cuando se lo puedan probar otra vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces que cometió el mismo hecho, habría que probárselo. El hecho de que también le haya sido variada la prisión preventiva se debe a que el Código Penal habla inclusive de un vencimiento ventajoso más allá de la medida de coerción que le había sido impuesta. Los jueces también analizan... Tenía 2 años preso de forma preventiva. 2 o más. 2 años. Los jueces también analizan, al momento de analizar el tema del cese de la prisión preventiva, la gravedad del hecho cometido, el daño cometido a la sociedad, el daño a resarcir, la posible pena a imponer. Y en ese cóctel de situaciones, los jueces, tanto los jueces de instrucción como los jueces de la corte, no es que te realizan un cómputo mecánico de que te impusieron 1 año de prisión preventiva y al año y 1 mes ya se te venció y tú debes salir. Los jueces analizan lo que le acabo de decir. De ahí que el coronel Piccini fue beneficiado con algunas disposiciones que tiene el Código Procesal Penal, que se le han permitido inclusive a muchos imputados. De ahí que él va a seguir enfrentando el proceso, lo va a seguir enfrentando en libertad, y será un reto del Ministerio Público demostrarle al juez que está llevando el caso el que esas documentaciones que reposan en ese expediente son meritorias para determinar una culpabilidad o no. Podemos decir que el caso Tucano está en un proceso de invernación, porque tiene 2 años en instrucción, 1 año y pico. Creo que debe tener un poquito más en la fase de instrucción, pero para que un proceso dure mucho en la fase de instrucción, casi siempre se debe a muchos incidentes procesales que los abogados promueven en el tribunal. Yo inclusive te diría que en materia penal la mayoría de las audiencias son aplazadas siempre a 15 días y difícilmente una audiencia pueda ser aplazada a 1 mes o algo más, difícilmente, a menos que se esté realizando algún trámite procesal con otra institución que se vaya a tomar algún tiempo. De ahí que posiblemente el caso de los aviones supertucanos hayan primado cerca de 80 o 90 audiencias, y son los incidentes las que lo hacen que sea un poco más tormentoso. En ese caso inclusive son varios imputados. Claro. Cada imputado tiene un derecho fundamental que hay que cubrirle. El hecho de que cualquier imputado no pueda asistir a una audiencia es causa de un aplazamiento, el que su abogado no pueda asistir. Son diferentes tipos de situaciones. El Código Procesal Penal inclusive, te aprovecho la ocasión para decirte que, aunque por un lado muchas personas lo definen como un código bueno, un código garantista, pero también la experiencia ha demostrado desde el otro ámbito que cuando se está acusando, el imputado tiene tantos derechos
que el proceso se vuelve tortuoso. Pero qué bueno que es así, ¿eh? Qué bueno que es así, porque también un inocente puede ser sometido a un proceso y si no tuviera esos derechos, entonces tuvieran muchos inocentes en prisión. Te puedo decir que sí, pero hay un exceso inclusive de derechos y de garantías. Imagínate, te voy a poner uno solo. Cuando el imputado no es usted, Amadeo, o yo. Te voy a poner un solo. El imputado, no importa el delito que haya cometido, cada 90 días hay que revisarle su medida de coerción. Cada 90 días él tiene una oportunidad nueva, una oportunidad más de salir. Claro. Bueno. Doctor, nos quedan 2 minuticos. En materia de fraude bancario, y yo no diré fraude bancario, porque así se llama, sino de estas famosas financieras que no existían, que no son reguladas y que han tenido problemas, y que usted conoce cómo van estos casos. ¿Tenemos algunas novedades recientes en la justicia? Hay varias novedades recientes. Por ejemplo, en el caso de la Corporación de Crédito Oriental, el principal imputado en ese caso, Roberto Eduardo López, en diferentes ocasiones ha solicitado la variación de la prisión preventiva, alegando diferentes razones. Y recientemente, no solamente el sexto juzgado de la instrucción les ratificó la prisión preventiva, analizando la gravedad del delito cometido, la posible pena a imponer, sino que también la tercera sala de la Corte de Apelación Penal la semana pasada le confirmó el rechazo a la variación de la medida de coerción. Pero de igual modo te puedo decir que este lunes los jueces de la primera sala penal de la Corte de Apelación también les ratificaron el rechazo a la variación de la medida de coerción y al cese de la prisión preventiva a los directivos de la Corporación de Crédito RONA, que aunque se estuvieron presentando como 3 personas de edad avanzada, pero también nosotros le presentamos al plenario del tribunal, los clientes que nosotros representamos también tienen edades avanzadas que van desde 80, 85 y 90 años, y todo el dinero que ellos ahorraron, donde posiblemente ni siquiera lo disfrutaron, sino que lo ahorraron para su vejez, esos mismos directivos también se lo sustrajeron. Y de ahí que esa decisión es un precedente para muchos casos futuros que vengan por ahí, donde hay personas por ese tipo de delitos que quieran solicitar el cese de la prisión preventiva, pero de igual modo la variación de la medida de coerción, que son de las bondades que ese código le ha traído. No, y que uno tiene que ver, doctor, que todos los días se ven cosas. Yo estuve viendo la prensa, un comunicado de una empresa aquí de muchos años que uno veía, que parece que no era que tomaban dinero para prestarlo, sino para capitalización de su propia empresa. Una empresa de chocolate, no voy a mencionar el nombre, chocolate importante del Nordeste. Y ya vi que ellos mismos denunciaron en páginas de periódicos que uno de sus ejecutivos parece que estaba involucrado en un abuso de confianza, en un fraude interno, o por lo menos eso fue lo que se alegó. Y ya vi que esta semana la empresa parece que se declaró en quiebra. Una de las empresas más importantes de Chuco. No sé si se puede decir el nombre, si es totalmente... Sí, claro, que lo hicieron público. Ellos lo hicieron es la público. empresa Muné, ¿verdad? Es un hecho público. Y uno sigue viendo este tipo de casos que, aunque no son de tipo bancario, porque parece que ellos no prestaban, sino que captaban para capitalización. Exacto. Ellos, en un momento dado, hubo inclusive una Pero se habla de confusión. más de 1.000 a 2.000 millones de pesos. Yo he sido consultado por varios afectados en San Francisco de Macorís, pero no han llegado a apoderarme, y me hacían la consulta era porque ellos invirtieron sus recursos en esa entidad la cual captaba. Inclusive ¿Lo captaba como acciones o captaba como préstamo, como depósito? lo captaba como préstamo. Inclusive una de las cosas que yo les requería era la modalidad en cuanto a la captación. El instrumento que le entregaban, si era un certificado, ¿qué era? Exacto, esa es la modalidad de la captación. Yo le pedía
para que me digan qué documento era y yo poder analizarlo si se correspondía en violación a la ley monetaria y financiera. Pero ellos lo que tenían era pagareces que servían como inversión. Entonces, no es que en el fondo no hay un delito, porque desde que se menciona la palabra inversión, ya ese dinero que yo te entregué a ti tiene una condición. O sea, No, y parece que hay un funcionario Sí, involucrado. porque hay una diferencia, pero es bueno, como dice el doctor Amadeo, hay una diferencia entre un dinero que te depositan en tus manos para ser devuelto en un plazo de vencimiento X a un documento crediticio, un préstamo, ¿verdad? Si tú no puedes pagar, no te puedes meter preso por no pagar, pero si tú recibiste un depósito Y lo prestaste más para adelante. y ese dinero se perdió en tus manos o tú lo mal utilizaste, abuso de confianza. Esa es la diferencia sutil, más o menos. Y si se hubiese determinado que esa empresa, por alguna razón, realice algún tipo de préstamo, de una vez viola el artículo 3 de la Ley Monetaria y Financiera. Claro. De ahí que la Ahora, empresa... hay mucha gente con sus ahorros ahí, doctor. Sí, ciertamente. De ahí que la empresa, me enteré que también lo que hizo fue que acusó a un empleado Y se acogió a la ley de quiebra. de una malversación interna de fondos de la entidad y todavía eso se encuentra a nivel del Ministerio Público en San Francisco de Macorís. Investigación. La mayoría de los clientes, hasta que ellos no se sienten convencidos de que sus ahorros se han perdido, casi no quieren contratar a un abogado, sino que simplemente consultan y muchas veces cuando el infractor le promete, yo te voy a resolver, dame un tiempo, tu dinero está seguro, no se ha perdido, él sigue con la temática de no contratar a un abogado porque entiende que el otro le va a Y resolver. el otro que está ganando es tiempo. Y el otro lo que está ganando tiempo. Es una etapa de luto financiero. El luto financiero. Exacto. Sí, pero aquí hay muchas cosas que hay que arreglar en eso. Ayer discutíamos nosotros un caso que yo creo que podemos hacer un debate y traer algunos abogados expertos. Una gente que tiene un negocio alquilado, ¿verdad? No lo pagan el alquiler, lo cierran, pero no lo entregan. Entonces, deben 300,000, 400,000 pesos, ¿verdad? De 10 meses que no pagan. Arrendamiento. No lo abren, no pagan, pero no lo entregan. Entonces, ¿qué buscan? Que le perdonen la deuda. Entonces otros dicen, vamos a hacer una cosa, que se embromen, que no abran nada. Lo vamos a demandar, aunque gastemos 500,000 pesos para cobrarle los 300,000 pesos. O sea, aquí es imposible tú defender tu derecho. Pero ciertamente el que hace el hecho que tú acabas de mencionar, ahí hay una demanda que tiene todas las de ganar en los tribunales civiles y que va a salir condenado vamos a decir, con pocos argumentos para defenderse. Claro, sin la menor duda. Lo que pasa es que esa sentencia luego, Amadeo, hay que mandarle marcar porque tú no tienes cómo ejecutarla. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Es un problema. Y Amadeo, muchísimas gracias por tu presencia en el día de hoy. Ha sido muy aleccionador todo lo que hemos hablado. Yo creo que el público puede sentirse muy satisfecho con tu profesionalidad y hemos aclarado muchos puntos en aspectos técnicos de estos temas recientes. Además, cuando el doctor Amadeo Peralta viene a Síntesis, agarran esos periódicos a tirar todas esas informaciones y se ve muchísimo. Ariel. Ahí tú tienes a Rec de Noticias, que es colaboradora y amigo de Síntesis. Claro. Que Agarra, y ya usted sabe, desde las 6 de la mañana están esperando ahí, llamando, creando noticias. Gracias, doctor. Le damos pues las gracias al licenciado César Amadeo Peralta, abogado, experto en derecho penal, fraudes bancarios, estafas, falsificaciones y delitos económicos y además amigo de Síntesis. Sir Amadeo Peralta. Sir Amadeus. Amadeus Peralta. Exacto.